Hola, ¿qué tal estáis? Ya está. Ya no soy capaz de decir nada más en español. Bueno, cuando estuve en la sesión de Bill hoy, él tenía una palabra de bienvenida y es lo mejor que puedo hacer. Pero digamos que es un honor para mí estar aquí en ICOT 2015 y bueno, se trata de una oportunidad apasionante para venir a esta preciosa ciudad de Bilbao. Muchísimas gracias al comité organizador por invitarme a presentar mi mensaje y muchísimas gracias por dedicar parte de vuestra tarde conmigo. Y voy a hacer un pequeño conflicto de intereses, puesto que el número de personas que han venido a ICOTs anteriores me dicen, ¿qué haces? ¿Algo diferente, Lane? Y les digo, no, vaya. Pero si habéis venido a ICOTs anteriores o si me conocéis, por ejemplo, por mi trabajo a lo largo de estos años, sabréis que lo que más me despierta la pasión es enseñar a los niños a aprender. Y desde luego es la cosa más cercana a mi corazón. Entonces, el tener la oportunidad de hablaros hoy durante 55 minutos, bueno, pues he tenido que ser bastante clara en el mensaje, que es lo más importante. Y debido a que mi esencia tiene que ver con enseñar a los niños a aprender, tenía que hacer esa mi misión hoy. Pero si queréis saber de dónde ha venido mi forma de pensar, bueno, entonces quiero invitaros a que vengáis mañana y mañana hablaré sobre el aprendizaje profundo y lo que necesita para los niños desarrollar la profundidad del conocimiento y de la comprensión y cómo educadores podemos promover el pensamiento profundo de manera estratégica y explícita. El viernes voy a hablar de otra cosa que es nuevo en cuanto a lo que hemos hecho respecto a ICOTs anteriores y que hay que pensar en el sistema de proceso del cerebro. Yo sé que no suena tan apasionante, pero sí que creo que esta investigación cambia al docente y creo o sé que cambia al que aprende. Entonces voy a empezar con un libro de cuentos y esto fijará el formato para nuestro tiempo juntos. Well, I was. There we go. Bueno, ahí está, efectivamente. ¿Conocéis este de los 7 ratoncitos ciegos de Ed Young? Levantad la mano si conocéis este cuento. Bueno, no tenéis que contar el final, ¿eh? Vale, y lo dejaremos a los demás. Cierto día, 7 ratones ciegos se sorprendieron a encontrar algo muy extraño al lado de su charca. Y dijeron, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Y todos se fueron corriendo a sus casitas. Y uno de los ratones dijo que es un pilar, es una columna. Y nadie le creyó. Y el martes, el ratón verde fue el segundo y dijo, eso es una serpiente. No, no, dijo el ratón amarillo. Bueno, yo sé que hay una demora con la traducción, pero esto es un libro lleno de dibujos. Entonces añadimos lunes y martes y ahora llegamos al... Efectivamente. Bueno, pues llegamos al miércoles y que no, que es una lanza. Y el cuarto dijo, bueno, pues es un acantilado. Y el ratón naranja salió el viernes y dijo que, bueno, sois educadores de primaria, ¿no? He cambiado el dibujo y, bueno, creo que lo entendéis. Bueno, el ratón naranja era el quinto y dijo, no es este abanico, puesto que yo he visto cómo se movía, mientras que el sexto era el azul y salió el sábado y dijo, es que todos estáis equivocados, es una cuerda. Pero los demás estaban en desacuerdo y empezaron a discutir, como hacen algunas veces los ratones masculinos. Bueno, habéis dado cuenta que son todos ratones machos. Y no quiero que me digáis que soy sexista. Yo no escribí esta historia, sino que sencillamente la estoy contando, ¿vale? Hasta que el domingo, el séptimo ratón, el blanco, y bueno, era la ratona. La ratona fue hasta el estanque. Y cuando se encontró con esa cosa, subió por un lado, bajó por la otra y lo cruzó de arriba a arriba, de abajo a abajo, de un lugar, de un extremo a otro.
y dijo, ah, esa ratona blanca, la lista, dijo, eso es tan fuerte como... E hizo decir el lunes. ¿Cómo es más fuerte que un pi, 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 pi? Bueno, os enseño la imagen, ¿vale? Porque si no, no lo vais a decir. Tan firme como un pilar. Es tan sutil como una serpiente, eso es. Y es tan ancho como un... Es tan ancho como una colina, es tan afilado como un... Y es tan venteado y tiene tantos hilos como... Pero bueno, ese algo... Bueno, por favor, no me desilusionéis ahora. Ese algo es que... No, esto no va nada bien, ¿eh? Bueno, ¿dónde están los pilares o las columnas? ¿Dónde está la serpiente? ¿Y dónde está el abanico? ¿Y dónde está el acantilado? ¿Y dónde están las lanzas? ¿Y dónde está la cuerda? Ah, bueno, pues eso es exactamente lo que habían dicho los ratones machos cuando subieron por un lado y por otro y cuando recorrieron el objeto en cuestión. Y ahora ya lo veo. Ahora veo que la moral aquí que hay que sacar es que el conocer algo en parte puede dar un buen relato, pero la sabiduría proviene de ver qué, de ver el todo, la totalidad. Bien, muy bien. Yo creo que estamos ahora abordando muchas de las cosas importantes en el mundo de la educación. Entonces, si vemos esta lista, los documentos ahora a nivel internacional están reconociendo la importancia que tiene el abordar las destrezas críticas y creativas del pensamiento. Y esto lo vemos en nuestras aulas y vemos cómo nuestros profesores están enseñando el desarrollo de estas técnicas del pensamiento. Y hablamos de disposiciones y disposiciones del aprendizaje, hablan de estrategias y rutinas. Y toda esta idea de enseñar a los niños a pensar con destreza es una parte crítica. Y yo creo que estamos haciendo una labor estupenda. Los llamamos las competencias del siglo XXI. Pero de alguna manera yo creo en estos documentos curriculares, pero estamos viendo cambios. Estamos viendo la importancia que tienen las destrezas de información y comunicación, las tecnologías digitales. Estamos analizando la colaboración, la carrera profesional, los medios, las destrezas con niños. Seguimos abordando el contenido tradicional que es importante de hacer. Pero estamos reconociendo contenidos nuevos, estamos viendo la sensibilidad global, estamos viendo la alfabetización financiera y estamos viendo también cosas del medio ambiente. ¿Y esto es bueno? Sí, claro que sí. Pero ¿sabéis qué, chicos? Mi esencia me dice que estas son piezas importantes, pero son piezas. Y son las piezas de un todo mucho, mucho más grande por el cual yo siento verdadera pasión. Y yo lo llamo el elefante. Pero de hecho, digo que es enseñar a nuestros niños a aprender. Y muchos posiblemente piensen cuando diga esto, bueno, claro que enseñamos a los niños a aprender. ¿De qué vas tú? Pero bueno, con el debido respeto, yo no creo que la mayor parte de los docentes lo hacen. Yo creo que la mayor parte de los docentes enseñan a los niños sobre el aprendizaje. Yo creo que les enseñamos destrezas del aprendizaje. Creo que les enseñamos destrezas del estudio e incluso del pensamiento. Pero yo no creo que les enseñamos a cómo aprender. Bien, esto es discutible y estamos en una conferencia sobre el pensamiento, así que podría daros un par de minutos para comentar el tema. Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre el aprender sobre el aprendizaje o el aprender destrezas de aprendizaje o destrezas de estudio o de pensamiento y el aprender cómo aprender? Tenéis como 2 minutos, así que venga, adelante todos. Hablar como estos vecinos.
Are you, okay, folks? Vale, ya está. ¿Ha tenido alguien la oportunidad? Ah, espera un poco. ¿Ha tenido alguien la posibilidad de ir al Tank Bar? Levantad la mano los que habéis ido al Tank Bar. Y os estáis perdiendo algo que es muy especial. Mira, si os interesan estas preguntas y queréis dedicarle algo más de tiempo explorando todo esto, me encantaría que estuvierais conmigo entre las 4:30 y las 4:55 en el Tank Bar. Yo creo que se trata de una inclusión excelente en ECOT 2015 y es una oportunidad también de explorar aquellas áreas en las que trabajamos en las sesiones y desde luego tienen unos medios increíblemente creativos de reflexionar de una manera interactiva. Así que si queréis estar conmigo, ahí estaré después. ¿Vale? Pero tal y como decía antes, yo no creo que enseñemos a los niños a aprender, puesto que, sinceramente, si los niños estuvieran aprendiendo cómo aprender, entonces sabrían que el aprendizaje es un proceso. Es un proceso y, por definición, los procesos tienen fases. Entonces, si yo estuviera enseñando a los niños a aprender cómo aprender, entonces los niños conocerían los procesos o el proceso del aprendizaje y las diferentes fases. Y las fases que ellos experimentan serían las mías que experimentaríamos nosotros en el mundo real en el aprendizaje de los adultos, que es algo autónomo e independiente fuera del contexto del colegio. Bien, si yo les digo a mis niños cómo tienen que aprender, entonces les empoderaría para que pudieran trabajar de una manera mucho más independiente durante la jornada, puesto que podrían navegar en el proceso. Pero yo les diré este proceso, puesto que no saben lo que no saben. Pero yo no quiero que los niños vivan en un proceso que yo he diseñado. Yo quiero que estos chavales, cuando desarrollen sus conocimientos, quiero que participen en un análisis crítico, quiero que participen en reflexiones en profundidad y quiero que estos chavales trabajen conmigo para modificarlo. Y en última instancia, ¿sabéis cuál es mi sueño? Bueno, sueño con que cada uno de los chavales esté empoderado para poder crear sus propios procesos de aprendizaje con sus propias fases y que ellos sean propietarios de ellos y que ellos puedan llevarse consigo cuando acaban la formación reglada. Voy a hablar sobre tres elementos y son tres cosas que yo me pregunto. Muchas de las cosas que han fomentado mi reflexión y que han servido también para dar apoyo a mi aproximación pedagógica. El primer elemento, el número uno, hay una diferencia entre saber y aprender. Para algunas personas es semántica, pero esto para mí cambió todo. ¿Qué os parece eso? ¿Qué aspecto tiene el aprendizaje de verdad? ¿Y cómo el aprendizaje, cómo funciona de acuerdo con lo que pasa en los colegios? Bueno, voy a empezar por aquí.
Entonces yo pregunto a los docentes de todo el mundo esta pregunta y somos diferentes y hay que ser diferentes. Pero está claro que el entender mi abordaje nos va a dar algún tipo de base para que podáis entender de qué es lo que estoy hablando aquí. Ahora, y yo no creo que se viene al colegio para aprender muchas cosas. Yo creo que se va para llegar a conocer cosas. Y cuando pueden demostrar lo que saben a través de muchas presentaciones y a través de dioramas, tipos diarreicos, y con tests y con informes, entonces ya les pasamos a otra unidad para que puedan descubrir otras cosas. Yo no digo que tengáis que estar de acuerdo conmigo, sino que os estoy planteando mi forma de pensar. Bill Martin ha dicho que vuestros valores están en vuestro modelo mental y vuestro modelo mental es un 100% responsable de lo que hacéis y de cómo lo hacéis. No quiero presentar una imagen desagradable, puesto que yo creo que hemos avanzado muchísimo en la educación. Yo creo que tenemos ahora niños que descubren mucho mejor que antes y que exploran mejor. Y bueno, pienso cuando yo era niña en la educación primaria y en la secundaria, y a mí me dieron libros para descubrir cosas. Iba a la biblioteca, cogía los 3 libros, lo llevaba a mi mesa y ya estaba. Pero hemos avanzado. Claro que hemos avanzado. Y bueno, acudí a algunos expertos y hablé con ellos y me dicen que los niños lo siguen haciendo. Pero vamos a ver cómo los niños pueden acceder a los expertos. Les pueden llamar por teléfono, por correo electrónico y pueden llevar a cabo conferencias audiovisuales. Tienen acceso inmediato a los ordenadores y a las tabletas y esto abre el mundo de la información para ellos. Y nuestros chavales pueden descubrir e explorar información acerca de la experimentación o acerca de las páginas web, acerca de los dibujos. Y esto quizás no parezca que es demasiado importante, pero sí lo es. Estamos empoderando a los chavales para descubrir todas las modalidades que antes no eran una opción. Y lo que esto significa es que hay muchos más de los chavales que pueden recibir, que es el precursor a la internalización y a desarrollar una comprensión. Y si tú no eras un niño que sabía lingüística bien, descubrías muy pocas cosas, puesto que todos los recursos que les dábamos eran lingüísticos. Así que esto es indicativo de hacia dónde hemos avanzado. Bueno, yo creo que estamos consiguiendo que los niños lo internalicen mejor. Cuando yo era pequeña no era importante. El aprendizaje consistía en descubrir cosas. Descubre un poco más, internalízalo. Y no solamente es eso, sino que les estamos dando a los niños herramientas y procesos, rutinas del pensamiento que les empoderan para que puedan sacar un mejor significado y para que puedan profundizar la comprensión de su aprendizaje. Y cuando yo pienso en registrar y reportar, y cuando pienso de cuando era niña, básicamente lo que yo hacía, lo hacía a través de palabras con un bolígrafo o un lapicero y con algo de papel. Y eso era todo. Pero si yo pensara en mis hijos, sí, pueden utilizar bolígrafos y lápices y papel, pero pueden utilizar ordenadores y programas de software. Mis niños pueden grabar su aprendizaje en audio y mis niños lo pueden hacer también visualmente. Pueden utilizar o un pastel o un pincel o pueden utilizar imágenes digitales o fotos fijas. Tienen de todo y eso es fantástico, puesto que en mis tiempos había muchísimos chavales que sí que tenían una comprensión pero que no lo podían transmitir. Así que muchos más niños fracasaron en el sistema escolar. Entonces yo digo que esto está muy bien, puesto que de hecho tenemos a los niños que descubren cosas mucho mejor y están regurgitando de manera creativa lo que han aprendido y después metemos la electricidad, la corriente. Nos hace pensar un poco y decir, yo quiero que mis niños descubran cosas y quiero que lo hagan a través de muchas modalidades y yo quiero que mis niños elijan sus herramientas. Y quiero que justifiquen sus opciones. Yo quiero que los chavales utilicen las estrategias de internalización y herramientas para que puedan pensar en más profundidad sobre su aprendizaje. Y quiero que sepan lo que son para que puedan hacer la selección. Y yo quiero que mis chavales sean capaces de registrar y reportar lo que ellos saben para que ellos sepan que están listos para seguir adelante.
Y yo necesito que sepan que ellos saben lo que saben y yo sé que lo saben. Bueno, todo el mundo sabe que lo saben, pero no es el término de esta unidad y el inicio de la unidad de electricidad. Esta es la plataforma para la magia que yo llamo aprendizaje. Yo les digo a mis chavales, fantástico, así que lo sabes. Bueno, ¿y qué? Y no estoy siendo maleducada. Voy a decir, bueno, ¿cómo puedes utilizar lo que tú de hecho sabes para producir una diferencia en tu vida y en la vida de otros? Y de ahí que yo pienso que veo que lo maravilloso que es el aprendizaje, puesto que cuando yo tengo conocimientos y comprensión y cuando he aprendido algo de verdad, significa que lo puedo utilizar para producir una diferencia en mi vida y en la vida de los demás. Yo quiero que los niños planteen soluciones para los problemas que han identificado y quiero que planteen alternativas y nuevas posibilidades. Yo quiero que ellos planteen productos, preguntas. Quiero que los niños inventen. Y de hecho, estamos hablando de un sustantivo, de un objeto. ¿Y qué? Es la solución a problemas, alternativas, objetivos. Tiene que ver con que los niños inventen una misión, productos, recomendaciones, planes. Niños que puedan crear o que diseñen un futuro. Si los niños pueden predecir el futuro, entonces si no les gusta lo que ven, ¿qué pueden hacer? Pueden cambiarlo. Y yo quiero enseñar a los chavales un proceso, lo defino como pensar en el futuro, que hace que repasen una serie de pasos donde recogen tendencias e identifican patrones para que puedan predecir el futuro. Y después les enseño a evaluarlo. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? ¿Qué es lo que te gusta y no? No tienes que esperar a que eso pase para llegar a ser una víctima. Tenemos que producir una diferencia en sus vidas y en las vidas de otras personas, en la de los chavales. Entonces, ¿qué aspecto tiene el aprendizaje de verdad? Esta era la pregunta número 2 y esta es la número 3. El aprendizaje fuera del colegio, ¿cómo se puede comparar con el aprendizaje dentro de un colegio? ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, eso es un bastante grande, ¿verdad? Pero si yo estoy preparando a los chavales para su futuro, pero lo hacemos basado en nuestro pasado, pero desde luego lo que nosotros hacemos tiene que parecerse a lo que va a haber cuando se marchen, ¿estáis de acuerdo? Y cuando digo qué aspecto tiene el aprendizaje de verdad fuera del colegio, les digo a los profesores que realmente tenemos que llevar a cabo un análisis crítico y tenemos que hacer un análisis comparativo entre lo que hay y lo que estamos haciendo. Y hablo en serio de este reto, además. Y lo que hay que hacer es una ingeniería invertida de cómo aprendes. Lo que no tienes que hacer es intentar identificar el aspecto que tiene el aprendizaje en el mundo real, sino que tienes que desconstruir una situación de aprendizaje que ha ocurrido en tu vida que no tiene nada que ver con la formación reglada, pero que fue una experiencia mágica para ti. Desconstrúyelo. ¿Qué es lo que hiciste al principio? Y a continuación, ¿ibas para atrás o para adelante? ¿Cuáles son esas fases? Puesto que yo os garantizo que si me ponéis ese reto, tendréis una imagen muy diferente del aspecto que tiene el aprendizaje allí. Y esto te dará la base para poder soñar ese sueño del aspecto que podría tener dentro de los colegios si estamos siendo auténticos, de verdad, y si estamos siendo representativos de dónde queremos que estén en un momento determinado. Y para mí, bueno, yo hice esa desconstrucción y ¿a dónde me llevó? Me llevó hasta mi elefante. Suggesting that my elephant should be your elephant. We're out of No si quiero que mi elefante debería ser vuestro elefante. Estamos en un congreso sobre el pensamiento, pero os invito a hacer un viaje conmigo, por lo menos durante los siguientes 35 minutos, para pensar en el aprendizaje en el mundo real y pensar en la idea de a lo mejor asumir el reto de construir vuestro aprendizaje cuando yo me haya ido. Mi elefante, el aprendizaje es un proceso. Tiene etapas. Si quiero que mis niños sean independientes, autodirigidos y autónomos, mis niños tienen que conocer esas etapas y tienen que saber navegar por esas etapas. No puede ser en un determinado momento del día. Es como aprenden. Y vamos a repasar mi deconstrucción. Ya sé que algunos habéis oído esta historia antes y perdonadme, pero pinta el cuadro con más claridad en cuanto a cómo esto funcionó para mí y cómo podría funcionar para vosotros. Yo me dije a mí misma, ¿quieres dar a tus hijos un proceso de aprendizaje? ¿Dónde quieres que empiece?
¿cuál quieres que sea esa primera etapa? ¿Qué aspecto va a tener? ¿Cómo se va a llamar? Y dije, ya sé, mi primera etapa podría ser las preguntas, cuestionar. Porque no sabes lo que no sabes, así que ¿cómo puedes tener una pregunta sobre algo que no conoces? Bien, así que no es cuestionar, no es hacer preguntas. Bueno, tengo otra. Voy a empezar la primera etapa con un interés, un deseo, algo que quiero. ¿Qué os parece? No. Porque no sabes lo que no sabes, entonces ¿cómo te puede interesar algo que desconoces? Entonces, ¿dónde empieza? Empieza contigo, como decía, no intentar montar un proceso. Ir a una deconstrucción. Historia de verdad. Hace muchas lunas, probablemente hace más de 20. La deconstrucción que hice y la deconstrucción que me puso en un planteamiento pedagógico muy diferente con los niños. Tenía una amiga que conocí cuando tenía 3 años, mi primera amiga en la vida. Fuimos a primaria juntas, fuimos a secundaria juntas, fuimos a terciaria juntas y después de la licenciatura ella se marchó y yo volví a la escuela. Se marchó 3 meses, fue a Nueva Zelanda, fue a Australia y fue a diferentes zonas de Asia. Y después de 3 meses, que hasta entonces fueron los 3 meses más largos de mi vida, volvió, me llamó por teléfono, dijo, Lena, estoy aquí. Le dije, ven por aquí, te he echado mucho de menos, he puesto el vino a enfriar. Así que vino con unas 540 fotografías antes de la era digital, gracias a Dios. Y me puso como 10 álbumes de fotos sobre la mesa del comedor, ¿os lo imagináis? Y bueno, a mí me interesaban sus fotografías. Las primeras 200. ¿Esas fotografías eran relevantes para mí? No lo eran. Este es el primer error que yo cometí, que cometen muchas profesoras. El interés y la relevancia son animales diferentes. Si es relevante, es probable que te resulte interesante, pero simplemente porque sea interesante no significa que sea relevante. Y si solo tengo interés sin relevancia, cuando las cosas se ponen difíciles y estoy trabajando en el álbum número 7, ¿qué le sucede a mi interés? Le di un beso, llegué a la fotografía 546 y dije, no te atrevas a abandonarme otra vez. Le di un beso y se marchó. Y ya está. ¿O no está? Porque unos 3 años después me invitaron a hablar en Australia por primera vez. ¿Y en qué pensé? La llamé por teléfono. Lisa, le dije, ven para aquí. Tráeme esas fotografías, que voy a Australia. Y le dije, no me des Nueva Zelanda, sin ofender, ya había estado. No me des Asia, sin ofender, pero allí no voy. Tráeme a Australia. Y dijo, no sé dónde están. Y le dije, búscalas, he puesto el vino a enfriar. Es un tema un poco recurrente, lo del vino. Sí, las risas un poco más tarde despista un poco, pero bueno, llega. Le empecé a hacer algunas preguntas. Y al deconstruir esto, aprendí mucho sobre las preguntas, porque es verdad, estas son mis preguntas. ¿Listos? Oh, cielos, ¿qué puente más alto? ¿Qué altura tenía? Oh, ¿te dio miedo subir a ese puente? ¿Necesitaste mucho tiempo para subir al puente? ¿Cuánto costó subirse al puente? ¿Tuviste que reservar para subir al puente? Y no me dijo, Lane, estos son preguntas de bajo nivel de pensamiento y esas preguntas no las hacemos. Voy a esperar a que alguien se ría. Qué ridículo que pensemos que tenemos que controlar sus preguntas. Y si me hubiera dicho, Lane, son preguntas de bajo nivel de pensamiento, no hagas esas preguntas. ¿Qué pensáis que hubiera pasado con mis preguntas? Bueno, pues conseguí cruzar el puente, aunque no literalmente, y empecé a hacer más preguntas. Y dije, bueno,
Aquí está una fotografía de ella vestida de buza y le pregunté, ¿no hace falta una licencia para vestirte así? Y me dijo, pues sí, cuando fui a Australia y vi que podía nadar en la gran barrera de coral, pensé que sería una locura no sacarme el certificado. Y sabía que iba a ir a Melbourne. Pero los de Australia y Nueva Zelanda, os lo deberíais pasar muy bien con esta anécdota. A los españoles no les hará ninguna gracia. Le dije, Lane, en Canadá tenemos provincias y en Australia tienen estados y vas a estar en un estado que se llama Victoria y la Gran Barrera está en un estado que se llama Queensland y me enseñó un mapa. ¿Me interesaba ese mapa? Lo hubiera estado hace 3 años. En serio, niños, aquí hay un mapa de China. A ver, que os apasione y hazme preguntas. Y empezó a explicar que no es difícil conseguir una certificación para bucear, lo podía hacer online. Me habló de cómo bucear en una piscina, me empezó a explicar dónde estuvo en la barrera de coral y de repente me surgió este ajá increíble. Dije, bueno, a lo mejor yo podría bucear en la barrera de coral, porque había ido a Hawái o había ido a Fiji. Pero esto era una alternativa para mí. Ir a Australia era una nueva posibilidad. La epifanía número 700 y acababa de deshacer la maleta y alguien te habla de algo, lees algo, ves algo. Esto te da conciencia. La conciencia te trae la reflexión y con la reflexión dices, lo quiero hacer, hay algo en ello para mí. 3 años antes no lo había. Pero ahora sí. Es algo más que interés, es relevancia. ¿Y cuándo tienen que saberlo los niños? Al principio del proceso de aprendizaje, no al final. En el mundo real del aprendizaje, sabes demasiado antes de empezar a aprender. Es la razón de las habilidades, del pensamiento, del conocimiento sobre contenido. Es el motor. Hablarme de un niño que se subiera a una bicicleta por si algún día querían montar en bicicleta. No, dijeron, si soy capaz de montar en bicicleta, me podría alejar de ti, podría explorar el mundo, me podría divertir con mis amigos. Y pensé, ¿cómo voy a hacer esto con los niños? Porque digo a mis profesores, es que no hace falta saber en realidad saber cómo hacer algo, hay que querer hacerlo. Porque cuando tienes una voluntad dentro de ti, ¿sabéis lo que encontráis? Encontráis la manera. Vuestra manera tal vez no sea mi manera, no tiene por qué. Me pregunto, ¿cómo lo voy a hacer? Preparé un icono, le di un nombre y dije, lo voy a llamar inmersión. Inmersión de mis niños en diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes experiencias. Y estas experiencias se relacionarán con el currículum que tengo que hacer por obligación. Y yo me siento muy apasionada por el currículum y por el currículum riguroso. Y yo consigo que los niños se apasionen con cualquier cosa que les tenga que enseñar, si soy capaz de contextualizarlo dentro de sus vidas. Así que voy a tomar estas experiencias de inmersión en mi currículum y las voy a contextualizar y les voy a enseñar a mis niños a buscar problemas. Les voy a enseñar a mis niños a buscar posibilidades. Voy a dar a mis niños la oportunidad de abandonar esta etapa, generar sus propios motores y sus propias preguntas. Y esto lo tracé en mi camino. ¿Qué sucedió después? Bueno, me dije, ¿quieres ir al arrecife de coral? ¿Qué necesitas saber? Bueno, tengo que saber cuándo voy a terminar en Melbourne y cuándo tengo que volver a Canadá. Es importante. Tengo que saber más sobre cómo conseguir la parte 1 y cómo llego hasta Queensland y dónde me voy a quedar. Y tenía que mirar el presupuesto y aquí había muchas cosas que hacer. Y me dije, esta etapa de cuestionar, de preguntas, son preguntas que tienen una finalidad y son preguntas auténticamente estratégicas. Si quiero hacer esto, ¿qué necesito saber para hacerlo?
y en ningún momento necesitaba las 5 W ni la H, no necesitaba una clave para las preguntas, ni necesitaba una técnica de preguntas, necesitaba un motor auténtico para plantear preguntas. ¿Cómo lo voy a hacer con los niños? Creé un icono. Una vez que estos niños han estado en inmersión, vamos a hacer un brainstorming con lo que pensáis que sabéis y que necesitáis saber para conseguir lo que queréis conseguir. Y lo puse en mi camino. Y luego pasé a la planificación. Y la planificación fue bastante sustancial. ¿Qué pensamiento tengo que hacer para hacer frente a este reto? Planifiqué mis investigaciones. Lina no planificó mis investigaciones ni mis actividades, porque si nos quejamos no tenemos vida. Yo planifiqué mis cronologías, mis fuentes de información, cómo iba a organizar la información, cómo me iba a organizar a mí mismo, cómo iba a organizar y manejar mi presupuesto. Planifiqué cómo iba a evaluarme a mí misma la información, las fuentes. Planifiqué si utilizaría herramientas digitales, no digitales o ambas. ¿Cómo podría hacer esto con los niños? No estaba cierta al 100%, pero preparé un icono, lo llamé planificar y lo coloqué en el camino. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, pasé a una serie de investigaciones y me di cuenta en este momento es que cada investigación importante en nuestras vidas consiste de múltiples pequeñas investigaciones. Así que quería ir al arrecife, pero tenía que investigar cómo llegar allí, cómo iba a sacar el certificado, dónde me iba a quedar. Y me di cuenta que todos necesitaban un tiempo diferente para completarlo y no encajaban necesariamente dentro del curso. Y sé que es algo mucho de profesora de primaria, pero ¿por qué planificamos unidades por cursos? Yo quiero planificar unidades para el aprendizaje. Es lo único que debería dictar el tiempo. Algunas de las investigaciones se podían realizar simultáneamente, pero algunas tenían que hacerse en secuencia. Cada investigación necesita diferentes herramientas para averiguar, para registrar, para organizar, para evaluar. Lane, ¿cómo lo vas a hacer con niños? Decidí llamar esta etapa la etapa de investigar, organizar e interiorizar. Quería que los niños organizaran su información a medida que la iban encontrando, interiorizarla, pasar a otra investigación, organizar, interiorizar. Así que hice mis investigaciones y me dije, ¿ahora qué sabes o crees saber sobre bucear en el arrecife? ¿Estás preparada para el examen? ¿Tienes habilidades sólidas? ¿Tienes que ir hacia atrás antes de ir hacia adelante? ¿Quién ha realizado esta comprobación de la evaluación? ¿Lisa? Yo. ¿Veis la desconexión? En cuanto a la docencia y el aprendizaje en esta situación de mundo real, decidí si estaba preparada o no para avanzar. Y no tengo problemas con los exámenes, porque en este ejemplo tenía exámenes, bueno, tenía un examen escrito y si no lo aprobaba no podía bucear. Y luego había un examen práctico. Pero bueno, esto lo volveremos a mirar. El examen me costaba dinero y a medida que me acercaba al examen, a la prueba, si hubiera sabido que no iba a aprobar, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera pospuesto, ¿verdad? Porque ¿para qué pagar dos veces? Así que me estoy diciendo, Lane, esto lo tienes que reconsiderar. No tiene nada malo hacer una evaluación, pero esto lo tienes que ajustar. Podría, en este momento, cuando pienso en mis niños, evidentemente, hemos creado criterios negociados al principio del viaje. Lo han tenido a lo largo del viaje. Podría decir a los niños ahora utilizar estos criterios para hacer una autoevaluación contra la evidencia. Evidencia basada en imágenes. Así que tienes que evaluar un criterio con evidencia y si no puedes demostrar ese criterio con evidencia, os voy a dar el regalo de poder registraros en una de mis clínicas. Es
emocionante, ¿verdad? Desde que son pequeños saben qué clínicas organizo, qué cursos organizo y pueden registrarse en estos cursos. Lo llamo parar y pensar. Y hice la prueba en la piscina, aprobé, hice la prueba escrita y pasé y me dieron el certificado. Ya lo veis, visualizarlo. Ahí está. ¿A qué es bonita? Lane Clark, certificado para bucear. ¿Y sabéis lo que hice a continuación? ¡Qué emocionante! Puse todo lo que aprendí sobre el buceo en este fantástico informe con bibliografía y tabla de contenido y se lo di a Ed, es mi marido. Bueno, supongo que no tiene gracia. No, no lo hice. Porque en mi escuela estamos muy metidos en TICs. Así que, ¿sabéis lo que hice? Lo hice yo. Hice esta increíble presentación multimedia. No os lo podíais creer. Puse animaciones, un pez nadando que hice yo. Entrevisté a mi entrenador, también lo metí. Y desde luego también tenía mapas de la Gran Barrera de Coral. Y lo compartí con todos mis amigos de clase. Y luego empecé con el tema de la electricidad. Después de la parte 1 y después de obtener el certificado, ¿sabéis lo que hice? Buceé en la barrera de coral. No aprendí a bucear para contárselo a alguien, sino para hacerlo. Y se lo conté a mi padre. Me subí al barco volviendo y estaba hablando por teléfono con mi padre, bla, 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 bla. Y en ningún momento mi padre se preocupó por mi pronunciación, mi enunciación, mi articulación, ni nada de eso. Epifanía número 33.000. ¿Cómo tratamos la comunicación en los niños? Es como Coco Loco. ¿Tenéis a Coco Loco en España? En la vida hay dos tipos de comunicación, la formal y la informal, y las dos son importantes. Y, de hecho, ¿en qué participan más los niños en su vida? ¿La comunicación formal o informal? Para eso necesitan los criterios. La comunicación informal en realidad es increíblemente difícil. ¿Cómo participamos en una cosa receptiva, expresiva? ¿Y cómo sé que estás confundido por tu expresión corporal? ¿Y cómo puedes hacer intersecciones? ¿Cómo me callo lo suficiente para que puedas hacer una interjección? No estoy sugiriendo que la comunicación formal no sea importante. Lo que sugiero es que empecemos a contextualizar la comunicación con los niños. Porque cuando vas a cambiar tu vida, garantizo que tu comunicación va a ser informal. Si te ha gustado, se lo dirás a alguien. Y si no te lo ha gustado, se lo dirás. Y si hablas demasiado rápido, te lo dirán. Pero cuando intentas cambiar la vida de otro, es diferente. Ahora tienes mucho más cuidado, así que si me ha encantado la parte 1 y luego la parte 2 y decido que voy a enseñar buceo y si preparo una página web, ¿me tengo que preocupar de la puntuación de la ortografía en la página web? Claro que sí. ¿Cómo vas a hacer esta etapa con los niños? Dos cosas. Ahora van a actuar sobre lo que sabían al principio del proceso y van a decidir quién es su público, el mejor vehículo de comunicación para ese público y si esa comunicación es formal o informal. Esta fue una etapa interesante, introducida un poco a posteriori, porque me parece que se pasa por alto y me parece importante. Quiero que mis niños sepan que hay muchísimas ideas, pero hay que implementar y evaluar las ideas. Y la manera de evaluarlas es actuar sobre ellas y testarlas. Y mi idea era bucear en el arrecife. ¿Y cómo lo iba a testar y monitorizar? Pues haciéndolo. Y esto es lo que hizo. Bajé, flipé, volví a salir y ni siquiera vi un alga.
Así que me dije, bueno, esta no es la diferencia que quería producir. Y en este momento digo, Lane, bueno, ¿quieres abrir ya el champán? ¿O quieres volver a entrar a intentar nadar con los peces? Y os alegraré saber que lo hice. Os voy a dar un contexto escolar. Mis niños escribieron libros para niños en África que no tenían libros. Enviaron estos libros a África con una cámara de usar y tirar un sobre y una carta que decía, queremos que toméis, leáis el libro, que toméis fotos al primer mes, segundo mes y tercer mes y que nos devolváis la cámara. Y ya habíamos entrado a fondo en la unidad sobre electricidad. Y qué emocionados estaban esos niños con la cámara, porque a veces el aprendizaje tiene una cola muy larga y es importante que los niños lo reconozcan. Entras en acción y lo que marca la diferencia es la innovación. Piensas, he hecho lo que pretendía hacer. Lo dejo o reflexiono y lo vuelvo a intentar. Yo celebré con champán hasta llegar a casa, os lo puedo decir. De nuevo, el tema recurrente. Y esto lo hicimos también con los niños. No lo del champán, pero sí lo de celebrar. Y creé 2 globos. Uno para la innovación, lo que marcó la diferencia, y un globo para la celebración. Y por último, hice una gran evaluación. Evalué muchas cosas a lo largo del camino. Volvería a bucear. Haría la parte 2. Volvería a Australia o lo intentaría en el Caribe. Evalué si volvería a ese hotel. Evalué cómo llegaría hasta allí. El entrenador que tuve. El endcam es la evaluación final de los resultados. Y los niños van a evaluar su pensamiento, su disposición, el contenido del conocimiento y el proceso. Y me preparé un icono y lo puse en el camino. Y luego lo decoré. Ahora estoy trabajando con muchos profesores en todo el mundo que están creando procesos de aprendizaje que utilizan con sus niños y que utilizan en sus escuelas. Si lo hacéis, no intentéis ser listos, ser reales, de verdad. Esto es algo que los niños puedan comprender y hacer suyo. No hay que ser demasiado sofisticado, pero lo suficiente sofisticado, lo cual es un equilibrio bastante difícil. Y esto lo voy a repasar un poco. Tengo un camino que va y viene, porque este es el mensaje que voy a los niños. A veces es flaco, a veces es gordo, pero nunca es recto. Y no hay por qué empezar aquí. Puedes empezar donde quieras, pero hay que saber dónde estás en cualquier momento, de dónde vienes y a dónde vas. Y también te puedes saltar algunas de estas piedras a lo largo del camino. Pero hay que tomar una decisión. Es necesario ir hacia atrás antes de volver a ir hacia adelante. Y me podéis decir, Lane, el aprendizaje no es lineal, pero tampoco es necesariamente cíclico. Cuando terminar de bucear, podía haber hecho muchísimas preguntas, porque cuanto más sabes, más sabes que no sabes, y podría volver aquí y hacer inmersión en cómo conseguir la parte 2, pero no lo hice. Hice la parte 1 y con eso estaba satisfecha. Y lo que quiero que sepan los niños es que sepan que a veces vuelves al viaje, pero a veces no. Y si no, esta flecha, este aprendizaje que habéis hecho os va a afectar durante el resto de vuestra vida. Y os diré por qué. Porque cuando has aprendido algo, se ha producido un cambio estructural en el cerebro. Tienes nuevas conexiones dendríticas, nuevas vías, y esto significa, con el cambio fisiológico en la estructura de tu cerebro, que nada de lo que aprendas después se va a aprender de la misma manera. Y es muy apasionante saberlo para los niños. Y lo llamo Think Inc., pensamiento e investigación. Pero mis niños saben que es un marco para aprender cómo aprender. Habrá inmersión y preguntarán ¿y qué?
Y ese ¿y qué? Será el motor de todo. El brainstorming, lo que saben y lo que necesitan saber. Y a partir de ahí la planificación de las cronologías y secuencias y planificación de recursos y planificación de herramientas se implicarán en múltiples investigaciones y llegarán a una etapa de parar y pensar, donde serán responsables y tendrán que rendir cuentas de la decisión de si van primero hacia atrás antes de ir hacia adelante o no, de las clínicas o cursos personalizados que pueden necesitar para rellenar las lagunas. Implementarán su IQ, seleccionarán el público adecuado y el vehículo adecuado de comunicación que justificarán, testarán y monitorizan. Si son 3 semanas o 1 minuto, van a esperar el resultado y la van a utilizar para decidir los siguientes pasos. Y mientras tanto, celebramos para validar y hacemos una gran evaluación, un proceso de aprendizaje. Es explícito, es transparente, está en blanco y negro y es suyo. Y al avanzar por el proceso, lo van coloreando. Saben, ellos, sabemos nosotros, dónde se encuentran en cualquier momento. Y una cosa más. No os puedo dar demasiada profundidad, pero sí creo que es importante intentar introducir otras partes del Congreso en este conjunto, porque si se trata de un elefante, todas estas demás partes también deben estar. Estas son las etapas de su aprendizaje. Planificarán su tarea de aprendizaje en cada fase. Esto no caerá llovido del cielo. Entre lo que tengan en su memoria a largo plazo, sino habrá un cubo de Rubik. El desarrollo progresivo. Y los niños se pueden colocar donde quieran. Si es demasiado fácil, suben. Si es demasiado difícil, vuelven atrás. Planifican sus disposiciones intelectuales. Muchas de las escuelas con las que trabajan también trabajan con hábitos mentales, pero podrían planificar también las disposiciones que forman parte del trabajo de Guy Claxton o las disposiciones que forman parte del trabajo de cualquiera, sinceramente. Es crítico que los niños sepan reconocer qué disposiciones pueden necesitar antes de que las necesiten. No quiere decir que es algo hecho. Quiero que respondan en el momento, pero quiero que piensen por adelantado en las disposiciones que podrían ser necesarias en cualquier momento a lo largo del viaje. Van a planificar las herramientas de pensamiento, rutinas, estrategias, procesos de pensamiento que creen que les podrán ayudar en esta fase del proceso de aprendizaje. Así que este es el aspecto que tiene. En cualquier momento me podéis decir cuál es vuestra tarea de aprendizaje. Me podéis decir qué disposiciones de aprendizaje y de pensamiento pensáis que tendréis que emplear en esta fase del proceso. Podéis identificar el pensamiento necesario y podéis seleccionar las herramientas, estrategias, procesos y rutinas que os permitirán ser un gran pensador para ser un gran aprendedor, etcétera, etcétera. Creo que muchos profesores afirman que enseñan a sus alumnos a aprender. Yo creo que les enseñan sobre aprender, que les enseñan habilidades de aprendizaje y habilidades de estudio son críticamente importantes, pero quiero que los niños aprendan que el aprendizaje es un proceso y como tiene proceso, tiene fases. Una vez que conozcan esas fases, las pueden navegar y al final quiero que evalúen y modifiquen el proceso que yo les doy para que estén empoderados para crear su propio proceso. Y creo que puedo enseñar a los niños cómo aprender. Y si lo hago, les prepararé para su futuro y no para mi pasado. Les llevaré de saber a aprender. Y habrá una infusión auténtica de habilidades del siglo XXI en mi práctica y en su aprendizaje. Y yo encenderé a esos niños, los implicaré y les empoderaré, porque creo que se puede hacer. Gracias.